Se me ocurre que el límite y lo heredado tienen un punto, una arista en común, que es que en función de lo que uno fue aprendiendo y fue observando, es donde uno puede desarrollarse y donde pone límites y tiene claridad de identidad, que es lo que uno fue formando desde un contexto y desde la confianza profunda que uno trae desde niño. Y cuando no está esta confianza, ¿no? Poder reconocernos en procesos de transformación y de crecimiento, donde si no sabíamos poner límites, por lo que nuestro contexto, poderlo poner a tiempo y con amor hacia nosotros mismos. Somos Manu Nati. Mar, y esto es La Pregunta No Ofende. Tres amigos siempre preguntando, a la vida van cuestionando, con risas soles van construyendo un rato libre que va fluyendo. La pregunta no ofende jamás, es un viaje que no tiene final. Rodilla en alto siempre al azar, la curiosidad nos hará volar. Para el episodio de hoy traemos una pregunta que veníamos trabajando ya en los episodios anteriores, que tiene que ver con los límites, ¿no? Con soltar lo heredado y puntualmente la pregunta en esta ocasión es ¿cuál es tu límite? pienso en mis límites, límites que separan el poema que hago del que no puedo hacer, el poema que escribo del que nunca podré escribir. Límites también, en consecuencia, de lo que amo y de lo que nunca podré amar. Límites de lo que quisiera decir, o ver, o tener. Palabras que daría para descubrir, palabras para ayudar. Límites del amor, palabras insuficientemente valiosas, en un desierto inacabable. Este poema se llama Los Límites y es de Alfonso Costafreda, un poeta y traductor español del siglo pasado, que nos invita a pensar en cuáles son nuestros límites. Me gusta traer esa pregunta y pensar, ¿no? Cuando yo imagino la palabra límite, ¿qué se me viene a la cabeza? Si es como un muro, quizás es una línea. eh, ¿qué nos imaginamos cuando pensamos en un límite? Puntualmente, en lo personal, reconozco que a veces me cuesta poner límites. En introspección sé que hay cosas que quizás uno no aguanta y hay como innegociables, ¿no? O sea, ya sabes, es clarísimo que mi límite en este punto es hasta acá, porque me molesta, porque me hace enojar, porque bueno, me doy cuenta de que realmente ahí está el límite. Pero después están los movibles, los más negociables, que son los que día a día uno tiene que estar viendo, ¿no? Si esto me está haciendo bien o no, y de ahí reconocer, bueno, quizás acá hay un límite. Yo que vuelvo a decir lo mismo, quizás a veces sobrepienso, me cuesta poner el límite, termino teniendo en cuenta, bueno, qué pasa por mi cuerpo. Si hoy me siento así es porque quizás hay algo que acá ya no estoy aguantando. Si este síntoma perdura, es porque quizás es necesario que con eso yo haga algo y de ahí empiece un límite, ¿no? Un límite que quizás empieza con la frase de prefiero respetarme, cuidarme así, te respeto a vos y me respeto a mí, poniendo quizás este límite, ¿no? Entonces, de ahí reflexionar un poco entre todos y repensar esto de dónde notamos que nos cuesta quizás a veces poner un límite o necesitamos realmente poner un límite. ¿Cuándo fue la última vez que nos dimos cuenta que estábamos sosteniendo algo que en realidad nos hacía mal? ¿Cómo aprendimos a poner estos límites? ¿Nos incomodan? A veces sabemos que callando algo, poniendo un silencio hay un límite, o realmente tenemos que expresarlo. Y pensando en eso, también reflexiono de que a veces nos pasa que quizás en el inconsciente, ¿no? Pensamos en el límite como un parate determinante, ¿no? Esto venía también a colación de lo anterior, de lo negociable, ¿no? No quiere decir que un límite sea o para siempre así, con todas las personas del mismo modo, Tal cual. y reconocer que a veces nos implantan la idea o venimos con ese prejuicio de que poner límites es egoísta
o está mal porque también me perjudicas a mí o perjudicas al otro. Y entender que no, que límites hay muchísimos, y creo que de a poquito lo vamos a seguir hablando en todo el episodio, ¿no? Pero creo que hay de los límites físicos, ¿no? Mira, no puedo compartir este espacio ya con vos, Claro. necesito buscar un espacio para mí, incluso, o sea, no necesariamente en el espacio físico tal cual de mi casa, sino decir, bueno, hay cosas que podemos compartir con amigos, pero yo necesito mis actividades también, ¿no? Claro. Entonces, poner ese espacio físico, los límites emocionales, ¿no? Lo que hablaba antes, que quizás me pasa a mí, hay veces que las situaciones me desbordan, las emociones me desbordan, entonces es, bueno, hasta acá está el límite, y a veces el límite es algo simple, ¿no? De decir, no me gusta que me hables de ese tono, dirigite a Sí. mí de otra manera, o sea, no es, no me hables más, es Claro. buscar este negociable, ¿no? Y después, bueno, lo que veníamos también tratando en episodios anteriores en cuanto a lo mental, lo cognitivo, las ideas, las creencias. Yo respeto que pienses distinto y hasta ahí llegó. Quizás el límite es eso, ¿no? Decir, bueno, hasta acá yo no me puedo responsabilizar de eso y me voy. O prefiero entrar y, bueno, hasta qué punto entro o no entro respecto a eso. Pero me gusta pensar en esto de perder ciertos fantasmas respecto a los límites, ¿no? Por poner un límite, nosotros no somos responsables que la otra persona los quiera aceptar o no y se termine yendo, por ejemplo. O sea, este miedo de perder al otro no tiene a veces que ver con el límite que realmente nosotros necesitamos, o la culpa de, bueno, no ser suficiente y tengo que todo el tiempo responder al otro, entonces no pongo límites. Es necesario a veces poner esa línea, esa barrera, esa imagen que nos pusimos al inicio para decir, bueno, es hasta acá. Y también esto de que a veces, bueno, son amigos, es la familia, pero lo conocemos de toda la vida, pero es así, entonces no me animo a ponerle límites. Como que saber realmente que cuando a uno hay algo que le hace mal o necesita un cambio y requiere un límite, hay que hacerlo, con la valentía del amor propio para soltar lo que no nos gusta, que era lo que hablábamos quizás en episodios anteriores. Y a veces incomoda, ¿no? Incluso este podcast buscamos un poco eso, ¿no? Levantar la rodilla, Sí. incomodar con algunas preguntas, y aunque a mí me incomode o le incomode al otro, es importante de que también tiene que ver con cuidarse uno. Sí. Algunos lo llaman el amor propio. No sé, uno le irá buscando ese espacio dentro de los límites, ¿no? Sí, yo creo que hay límites que son muy claros y que son muy intuitivos con respecto a quienes nosotros somos. No sé, por ejemplo, yo siento que siempre desde muy chica mi límite es el no sentirme escuchada, ¿no? Como que tengo esta necesidad de sentirme escuchada, entonces desde muy chica tengo bien en claro que yo necesito eso. Pero después hay otros límites que son más difíciles de encontrar o de plantear o de poner, ¿no? Y que también están muy ligados a los distintos niveles de conciencia que vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo y también a momentos puntuales, porque hay momentos en donde necesitamos ciertas cosas y hay momentos en los que no. Por ejemplo, también yo me reconozco que cuando era más chica era mucho más rígida en un montón de cuestiones y era muy de decir, bueno, no, esto no y ya está. Y hoy en día por ahí en ciertos aspectos me flexibilicé un poco más y van por otros lados mis límites, ¿no? Y también pensar desde el otro lado, ¿no? Cuando el otro pone un límite, ¿qué nos pasa? Sí. Más allá del lado en el que estemos. Sí, es que también me parece que ahí hay algo interesante. Estaba escuchando todas las palabras que fueron diciendo que me fueron resonando. Una re importante y súper ligada a la palabra límites es la palabra respeto. Y también está como implícito que el límite uno se lo pone al otro. Y eso no es verdad. El límite uno se lo pone a sí mismo. De hecho, creo que eso me lo dijiste vos, Marian, en alguna conversación que hemos tenido. El límite se lo pone uno a uno mismo, ¿no? Y no sé si es tampoco el verbo poner, sino identificar, me parece. Porque es como algo inherente a la situación. Hay algo que sucede y que emerge de alguna manera que nosotros interpretamos como un hasta acá, ¿no? Que eso es un límite. Y como decís, bueno, no es algo taxativo, único, de una vez y para siempre. Es como algo que va sucediendo día a día, momento a momento.
pienso en la adolescencia como un momento clave de donde el límite uno no sabe muy bien dónde está, ¿no? Hace un rato charlábamos sobre cuestiones de cuando éramos adolescentes y la intensidad que uno siente durante ese periodo de la vida, en donde no está para nada claro dónde está el límite, porque uno está como por fuera de uno, como saliéndose del contacto con uno mismo muy frecuentemente porque está como identificando qué es lo que pasa afuera, ¿no? Qué es lo que interpretamos de afuera, Ujú. qué se necesita para pertenecer. Entonces, cuando uno está mucho tiempo afuera de uno, es muy difícil que se visibilicen esos límites que son de uno. Entonces, ¿qué pasa? Aparece un algo por fuera que te dice basta. Un accidente, un padre, una madre, un profesor, un vecino, algo que te dice basta, hasta acá, te fuiste de mambo, ¿no? Ujú. Pensando en esto de que les traía yo al principio, que quizás me costaba poner límites, una vuelta también me dijeron esto de, bueno, de tratar de buscar la voz interior que hablábamos antes, ¿no? Y en base a eso pensar quizás en esto que me pasa, lo pongo como un objeto. Si yo sé que es algo que necesito cambiar, por ejemplo, entonces pienso en esto que me molesta como si fuese un objeto y ahí pienso, ¿qué tan grande es el objeto? Si es más grande que yo, si es más chico que yo. Y a partir de ahí tomar una decisión, incluso si el objeto es chico, ¿y qué hago con esto? ¿Lo puedo romper? ¿Lo puedo tirar? Y quizás inconscientemente me estoy Re. liberando de eso y ya estoy creando un patrón dentro de mí, digamos, de que sé que esto tiene un límite Buen ejercicio. así visual Muy bueno. pequeño y que lo puedo sacar. Sí, Re. sí. Y quizás eso me empuja a decir, de acá adelante sé que esto es movible, que lo puedo controlar. Sí, también, y respondiéndote, amiga, que vos me dijiste esto, me lo dijiste vos, eso yo no te lo dije. Eso, ¿Lo dije yo? pará, no lo dijiste vos. Esto me lo dijiste vos en una conversación que tuvimos cuando fuimos a Bransen. Hace un año, exactamente. Bueno, cuando fuimos a Bransen, así a pasar el día, le contamos a los oyentes, estábamos hablando de algo de esto, no me acuerdo el tema, pero vos me contaste que una vez fuiste a Mar del Plata y estuviste con una guía, no sé con quién, no sé si fuiste a Constelar, Registros, te abriste los sí. registros y en esos registros esta persona vos te dijo los límites son a vos. Ay, mirá. Bueno, Y yo, vos me lo dijiste mirá. y a vos después te quedó. me Me lo quedó trajiste ahí. nuevo. Claro, lo recordaste. Y Qué groso. sí. Cierto. Esto ya lo charlamos. Además, es como ya lo charlamos. Esto. Sí. O sea, como uno es monotemático, porque algunas cosas uno las tiene como claras, ¿viste? Como que vas diciendo, bueno, sí, viene por acá. Bueno, mentalmente todo muy lindo. Ahora, a los hechos, ¿no? Claro, y hay ahí que está el repasar tema. eso, ¿no? Revivir. Importante que esto, ¿no? Como que haga eco y a uno le vuelva, de alguna manera. Eso que se olvida o que queda por ahí en el arcón. Y bueno, hablando de eso, ¿no? Voy a leer así con Valer. Sí, decir así algunas frases que se me ocurrieron pensando en esto de las consecuencias de los límites. Frases que escuchamos y que seguramente a ustedes y a las oyentes les hace bastante ruido. Como por ejemplo, con ese carácter nadie te va a querer. ¿Cómo vas a decir que no? Tenés que agradecer que alguien te dé bola. Ay, pero ya no aceptan ni un piropo. Cuando las mujeres dicen no, en realidad quieren decir sí, ¿no? Malísimo. Bueno, todas esas frases que lamentablemente mujeres escuchamos desde que nacemos, prácticamente. Pensando en las consecuencias de los límites, dije, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de poner límites para las mujeres? Porque está mal visto que las mujeres pongamos límites, ¿no? Vivimos en una sociedad patriarcal y qué difícil es vivir con esto de, por ejemplo, con ese carácter nadie te va a querer. Tenés que ser menos intensa porque si no, los hombres no van a querer estar con vos porque se van a cansar. O sea, obviamente estos son... Y si pones, además sos una histérica. Sos una ¿no? histérica, ¿no? Como vas a ser una solterona toda tu vida, vas a vivir soltera toda tu vida porque
A los hombres no les gusta que le rompan las pelotas. Claro. Eso me hizo acordar, hace poco salió también controversial una frase, si no me equivoco, de Fito Páez, que decía algo así como que no me hables de derechos y después vas a estar perreando, ¿viste? Es como, Claro, ¿qué como tiene si que ver una fuese... cosa con la otra? ¿Y por qué pone el límite él en ese caso ahí? Tipo, ¿por qué vos podés defender derechos o tenés que, o sea, son cosas distintas? Claro, bueno, la frase opuesta sería, no me hables de derechos y después me vas a gritar en la calle, ¿no? Claro. Como, bueno, digo, a ver, históricamente las mujeres nunca tuvimos permiso para poner límites. Siempre fue mal visto el decir que no. Siempre éramos las que teníamos que esperar que los otros elijan por nosotros, que nos elijan incluso, ¿no? Siempre los límites los ponían los varones o los ponían los demás o incluso los adultos de la familia. Y en cambio nosotros teníamos que decir que sí, ¿no? Calladitas somos bonitas. Y sostener. Tal cual. Y sostener eso que no nos pertenecía en realidad, porque era algo dado por un otro que había decidido por nosotras. Y bueno, hoy en día seguimos teniendo, ¿no?, que luchar contra estos supuestos, contra estas frases, contra todo esto que nos piensa a las mujeres como nada, como objetos, ¿no? Que no podemos tener una decisión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestros vínculos. Pensemos también en, no sé, que lamentablemente sigue estando mal visto que la mujer esté conectada con su deseo, ¿no? Uy, Sigue sí. estando mal visto que, no sé, una mujer soltera esté conectada con su sexualidad y disfrute de su sexualidad, por ejemplo. Hoy en día sigue siendo la trola, la puta, sigue siendo. O esto, sigue siendo la zorra, la perra, ¿no? Como decía Hincha pelota. Fito Páez también. Entonces, igual Igual yo... que es histérica, es re histérica, pero está sola. Porque es Claro. re histérica. Y ahí se mezcla No con se la banca nadie. con lo biológico. Lo hablábamos creo que en el primer episodio de quiénes somos y esto de cómo pensamos a la mujer y pensamos en lo genital y no, entonces es madre y si es madre tiene que tener paciencia, entonces no puede contestar así, no puede poner ese límite ahí. Y se juegan un montón de cosas que está sobre la mirada del otro. Es generalmente, como dice Mari, en la mirada en general de un hombre sobre una mujer, el cuerpo, su concepción y demás, que termina acallando y estandarizando la cultura, los hábitos, las costumbres. Sí, el deber ser, ¿no? El hecho de... Qué bueno que está cuando, bueno, hablando de lo heredado, ¿no? Cuando nacemos por ahí en un contexto posibilitador y no limitante, que a veces nos sucede, que es muy difícil darse cuenta de que una es una mujer que tiene un poder y que tiene una posibilidad y que tiene un deseo y que puede decidir qué hacer, cómo vivir con su vida. Siento que esto es, es muy producto del patriarcado, que probablemente los varones no se les presenta esto como un conflicto, ¿no? Como que no se les presenta el hecho de de tomar una decisión, ni siquiera de poner límites, digo, ¿no? No se les presenta como, uy, che, qué difícil decidir si quiero ir a tal lugar o no quiero ir a tal lugar. Bueno, pero sí. Sí, está bien. Me parece también que está bueno estos nuevos papás como que están apareciendo ahora, ¿no? Tipos que se piensan, ¿viste? Que se piensan, que consideran a la mujer en otro lugar, que también se ponen en tela de juicio en el sentido, che, pará, yo pienso esto, quiero mi jueves de fútbol, pero no estoy en casa poniendo en lavarropas. Por suerte hay varones que están dándose también la posibilidad de interpelar sus roles, pero no solo de sus roles por una cuestión políticamente correcta, porque no es la idea, sino de hacer de verdad el ejercicio de reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué posibilidades tengo también? Porque todos estos supuestos y mandatos también son una carga para los varones. Digo, son también parte y víctimas, no víctimas, porque no tan así, entiéndanme, amigas, pero sí también sufren las consecuencias de la normativa heteropatriarcal. Estamos en un entramado, no se puede pensar en el uno sin el otro.
Y si hay movimiento del colectivo femenino, tiene que haber un movimiento del colectivo masculino, porque hay un reacomode, lógicamente. Y yo veo cada vez más papás haciéndose presentes en las vidas de sus hijos. Y eso genera, si tomamos como la estructura, la estructura psíquica según Freud, donde el super yo, es decir, la ley se arma en base a la interacción o la resolución del complejo de Edipo, donde a partir de ahí y de los roles, de lo que está bien, de lo que está mal, qué pasa con el deseo ahí, ¿no? Dónde se pone, dirigido hacia quién o qué, arma como una idea del límite. Y del límite para internalizar el mundo circundante, ¿no? Entonces, en la medida que estos varones, que también va a tener su gran incidencia en los niños y en cómo ellos toman el mundo, internalizan el mundo, si le dan lugar al deseo y esta mirada de lo personal y de lo propio, ¿no? Que a los adultos hoy en día nos cuesta largo rato entender, ¿no? o visualizar. Si hay como un movimiento ahí de todo esto, las próximas generaciones por ahí no tengan tanto drama Claro. en identificar el límite, ¿no? Tanto rollo. Pero sí. bueno, también estamos en movimiento, como sociedad estamos en movimiento, como sociedad global estamos en movimiento, o sea, es mucha data, Sí. ¿no? No solamente lo que pasa en la familia, en la escuela o en el barrio, sino que estamos conectados 100% con lo que pasa en el resto del mundo todo el tiempo. Entonces, todo ese gran movimiento va forjando quiénes somos y la posibilidad de vernos, revisarnos, van generando también otro tipo de paternidad en donde damos también otras herramientas a nuestros hijos para que estos límites no se los lleven puestos, ¿no? Y hoy en día en las escuelas hablamos de bullying y hablamos de, bueno, De la ESI. de la educación sexual integral, ¿no? Y tenemos otros recursos para cada vez como, no sé si la palabra es clarificar o aclarar o por lo menos abrir el panorama como para que existan estos límites. Bueno. Hablamos de adicciones con los adolescentes, ¿no? Y bueno, y de esto de los límites con respecto a las tecnologías también, ¿no? Hasta dónde podés estar metido ahí, hasta dónde es tu vida real, ¿no? Y un límite no siempre es un no, muchas veces es un que sí, hasta dónde, ¿no? Pues nosotros pensamos inmediatamente el límite, no, pared, quieto, hasta ahí, ¿no? Y sí, de alguna manera sí tiene que ver con eso, pero también es el opuesto. Yo escuchaba a Rolón hace unos días que hablaba de los límites y él decía como, bueno, y a partir le preguntaban como, bueno, ¿y cómo es? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cómo te das cuenta? Y él lo que decía es, el límite es la dignidad, Mm, ¿no? Y él estaba hablando como de vínculos, entonces a la hora de vincularnos, ¿cuándo se pone el límite? Y cuando sentimos que nuestra dignidad está siendo pisoteada, ¿no? Cuando están pasando sobre esa dignidad. Pero para entender eso, primero tenemos que conocernos y que saber esto que hablábamos en el primer capítulo, ¿no? ¿Quiénes somos ¿Quién soy? y cuál es nuestra identidad? ¿Qué le estoy diciendo? Exactamente. Entonces, no es muy fácil decirlo, pero es muy difícil también llevarlo a cabo. Sí, ahí va también algo que Manu vos mencionaste anteriormente, que tiene que ver con el síntoma del cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos forzado a estar en tal o cual situación, a responder que sí cuando queríamos decir que no, a responder de manera agradable cuando queríamos cagar a puteadas a que teníamos adelante? Y el cuerpo dice lo que nosotros no decimos, ¿no? Lo que callamos. Y también con esta frase que acabo de decir, pareciera como si estuviéramos escindidos, ¿no? Porque el cuerpo una cosa, mi mente y mi palabra otra cosa. Y resulta que no. Yo siempre pensé, o estuve atenta, ¿no? Como, che, me está pasando esto, más o menos significa así o asá. Mi Biblia es el libro La enfermedad como camino. y cada vez que algo aparece respecto del cuerpo,
voy y busco, ¿viste? Tipo, ¿qué significa, Porque pues mental. Y muchas veces me ha ayudado, me han ayudado meditaciones respecto de, che, a ver, no sé, me duele la cabeza una y otra vez. Bueno, a ver, medito, me contacto. Hola, dolor de cabeza, ¿no? A ver, ¿qué traes para mí? Y hace poco entendí que eso está bueno, buena técnica, me ha ayudado un montón a resolver, a encontrar realmente los límites, pero el límite ha sido el cuerpo y necesitó ser de esa manera, porque no hubiera sido de otra manera, ¿no? Entonces entendí que, porque muchas veces me culpaba, tipo, ay, ¿por qué llego a este punto en donde el cuerpo tal cosa si yo tendría que haber, pum, pum, látigo, ¿no? Sacas el látigo rápido ahí. Y no es así, ¿no? Como, o por lo menos creo que no funciona así, sino que el cuerpo está haciendo el proceso que el cuerpo viene a hacer. O sea, bueno, encontremos el límite. Me pongo acá con este dolor de cabeza, con este dolor de panza, porque esto te va a generar algo y te va a hacer encontrar con ese límite. Sí o sí. Entonces, darle bola y no tomarte una aspirineta o un ibuprofeno, qué sé yo, ibuprofeno, siempre. Ibuprofeno, hay que seguir laburando, ibuprofeno, vamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No silenciarlo ahí, porque el cuerpo te está diciendo, necesitas descansar, flaco, No, cállate la boca, ¿no? Entonces, una angina, bueno, entonces transita ese silencio, hace poco hablé con mi amiga Paula, me dice, estoy en cama hace 2 días, no fui a la escuela, no sé por qué fui a la escuela, profe de inglés también, no sé por qué fui a la escuela, volvieron, no puedo más, estoy sin voz hace 3, 4 días. Bueno, ¿qué pasa ahí en el silencio, no? ¿Qué pasa cuando el silencio es forzado por el cuerpo que te dice, mira, vos no registraste este límite antes, es hora de que si lo registres de esta manera. Y no es como viste que no te diste cuenta, entonces yo, que soy el cuerpo, te voy a venir a decir, como si fuera una especie de castrador, ¿no? El super yo también puede aparecer por ahí. Sí. Sino que viene al servicio del movimiento, ¿no? Que realmente es algo que yo vengo entendiendo hace poco, que vengo con muchos síntomas. Y por esto, porque el cuerpo viene al servicio de la madurez, del crecimiento, del darse cuenta, de encontrar el límite, es que creo que en esta sociedad en la que vivimos, donde vivimos rápido, donde comemos rapidísimo porque hay que seguir laburando, donde hay que ser funcional y tal, no le damos el combustible que necesita. No le damos la atención que necesita, el descanso que necesita. Damos por sentado que va a estar ahí por unos 90 años, porque ahora es el promedio más o menos de vida, y ya, ¿no? Y bueno, y que me sirva para laburar, y lo hago mierda, y salgo el sábado y me la pongo en la pera, y el domingo también, y después me como un asado con 1 kilo de helado, y me clavo maratoneo una serie en Netflix durante toda la noche, comiendo chocolate, y al día siguiente, ¿qué? Sí. Hay cosas que yo hablaba con mis alumnos adolescentes hace poquito, la semana pasada de hecho, que estamos trabajando sobre alimentación, ¿no? Entonces una vez decía, profe, yo salgo de fin de semana y me la doy en la pera y el domingo estoy re piola. Claro, lo que pasa es que vos tenés 15, ¿no? Entonces el cuerpo está bastante nuevito. No, igual hasta cuánto podés resistir con ese ritmo, ¿no? Como que... Pero yo creo que hay una creencia, pasa también en los adultos mayores, tipo, bueno, yo ya viví, tipo, yo no puedo hacer más ejercicio, yo ya no quiero comer sano porque... Ya está. ¿Para qué voy a dejar de fumar si fumé toda la vida? Entonces creo que los límites tienen que ir así, o sea, de a poco, en una conciencia del ser. Sí, y también algo que uno pueda tolerar también. Esto que hablábamos en el episodio anterior de, bueno, no, quizá no podemos dar todas las batallas al mismo tiempo, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Y también que hay grises, como venían ustedes diciendo también, de que no, el límite no tiene que ser tampoco tan radical y tan drástico, en que probablemente en nuestra cabeza siempre sea mucho más grande de lo que en realidad es, y las consecuencias, no pasa nada, capaz que, no sé, yo soy mucho así, de hacerme mucho la cabeza con decir, bueno, le tengo que decir esto a esta persona, y qué me va a decir, y no sé qué, y si me dice esto, y hasta a veces me lo escribo en notas para decirle bien lo que quiero decir. Necesito escribir. Y después, la persona me dice, bueno. Es como,
Pero, Yo venía Pará, preparada, yo- tengo la follow-up. pero pará, yo estoy hace una semana con este tema y para vos fue un... bueno, sí, ¿y qué onda? Y... ¿No? Y es como, loca, para un poco. No era la que. Claro, bueno, sobrepensar tampoco está bueno con respecto a los límites. Y creo que mientras uno más cerquita, que esto es algo que me lo ha dicho Gaby alguna vez, mientras uno más cerquita está de lo que va sintiendo, de estar presente con uno mismo, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Estar presente. Mientras uno más cerquita está a uno mismo, las decisiones que va tomando, porque esa es otra palabra que surgió con respecto a límites, que la dijiste vos, Manu, hace un rato, las decisiones que uno va tomando tienen mucho más que ver con los límites sanos autoproclamados o impuestos, no me gusta la palabra, pero bueno, como que uno reconoció en sí mismo. Che, salimos el sábado, bueno, maríamos 1000 veces, me lo he dicho. Che, ¿qué onda el fin de...? Che, ¿sabes que tengo doy taller literario a la mañana y después a la tarde tengo salida con tal? No voy a estar para salir a la noche. Porque uno ya se conoce, ya sabe y decide, en base a el autoconocimiento de sus propios límites, respetarlos. Entonces, el respeto no es al otro, es a uno mismo. De ahí el autoimpuesto o el autoidentificado de alguna manera, ¿no? Ni siquiera hace falta decírselo al otro. No. Porque cuando uno ya lo tiene como proclamado, como armado en el propio cuerpo, no hay lugar a que el otro diga o opine o qué. Es que ¿no? pasa un montón de veces. A mí me ha pasado millones de veces porque tengo esta cuestión de ser muy segunda, ¿no? En un montón de aspectos de mi vida. Y de repente decir, bueno, hoy viernes me quiero quedar en mi casa, me voy a cocinar, qué sé yo. Y de repente me escribe una amiga, che, vamos, qué sé yo, yo. Sí, pero como que me cuesta un montón decir que no. Porque no, bueno, pero la voy a pasar bien y también está bueno salir. Y siento que antes yo ya me había dicho a mí misma que quería hacer esto, pero se abre otra posibilidad y es como muy difícil sostener esa decisión. Y después me ha pasado de salir y después pasarla re bien, pero después el otro día me quiero matar porque estoy re cansada. Me ha pasado de salir y decir, ¿para qué vine? Hasta que aprendí y ahora es como, bueno, no, si yo realmente quiero estar acá y no quiero estar allá. Sí, está bueno pensar en eso del límite de que se abre otra posibilidad. O sea, vos cuando decís, podés quedarte pensando, no, pero si yo hubiese ido, qué sé yo, y se abre otra posibilidad de, bueno, ¿qué me está pasando ahora con esto? Ahora que estoy acá, Ahora. que lo que dejamos ir abre lugar sin duda a otra cosa que también hay que transitar y no cargarla de prejuicio, o sea, transitarla. Sí, me ha pasado que mi compañero de vida tiene problemitas con dejar cosas, ¿viste? Bueno, tiene que ver con límites, ¿no? Podemos charlar de qué le pasó de chico, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasó con que nadie le dijo nunca que no? Podcast. Y que no podía perder nada. Entonces, pero pasa muy seguido, y esto lo ves en los niños claramente, que te dicen, yo quiero comer chocolate, pero quiero ir a dormir, pero quiero también ver la tele, pero también quiero jugar con mi amigo. Sí, Y sí. podemos... Todo. Entonces, ahí, bueno, viene un otro que entiende que no está viendo su límite. Mi hija, por ejemplo, dice... Mami, quiero ir a treparme la tela y qué sé yo. Y yo le veo la cara, está desorbitada. Digo, hija, son las 9:30 de la noche, 10, es tu horario de dormir, estás cansada. No puedes subirte a la tela porque ya está. Y pero yo quiero. Claro, la energía por ahí está desbordada. Entonces, la idea de que uno internalice ese no, porque el no es un límite, y ahora hay Hay que toda una corriente aceptarlo. de padres que dicen, no hay que decirle que no. Hay que darles opciones. Bueno, no sé. No lo sé, la verdad No ni sé idea. hasta qué punto sabe su límite, ¿no? No A sabe los su 5 límite. años. Que no lo sabe, no lo puede sentir. Lo que está bueno, me parece, y que soy sincera, todavía no lo he aplicado muy bien, es esto que les decía antes. El límite está dentro, entonces ya está ahí. Si yo puedo ayudarla, en vez de decirle que no, decirle, bueno, a ver, yo te digo que no, está. Pero te estoy diciendo que no porque sentí tu cuerpo, ¿no? Ponete una mano en el corazón, no sé. Inventemos algo sí. que sirva de recurso para que el niña o niño se pueda conectar con lo que le está pasando realmente.
¿Cómo sentís tu corazón? No sé, mira tu respiración cómo está. Cerrá los ojos, ¿cómo sentís los ojos? ¿Están cansados, están pesados, no? Y lo digo para los adultos también, Sí. porque muchas veces no cedemos, como No. hay que entregar el trabajo práctico de no sé qué para la facultad, hay que laburar y entregar el proyecto para mañana, tengo 3 horas para dormir, ¿no te ha pasado decir, uy, me re despabilé leyendo, mirando Instagram y Todos los tengo días de mi 3 vida. horas para, claro, tengo 3 horas para, bueno, un nivel de ansiedad, pero bueno, todas esas otras emociones que vienen como una catarata cuando no acatamos ese límite, porque no lo vemos. Sí, a mí Entonces, me gusta pensar también desde la neurociencia, la verdad que no soy experta ni mucho menos, pero me da la sensación que el cerebro a veces, muchas veces nos juega malas pasadas porque siempre sí. tiene el mismo estímulo y nos hace responder de la misma manera. Entonces, cuando nos tomamos este tiempo de decir, bueno, siempre siento que me pasa esto, ¿qué me estoy diciendo que mi cerebro o qué estoy haciendo que mi cerebro está reconociendo tal acción y responde a ese estímulo de la misma manera? Hmm. Entonces, a veces tratar de engañar un poco nuestros propios pensamientos haciendo alguna otra cosa o esto de poner más el foco en el cuerpo, si es que siempre la palabra me termina llevando al mismo lugar. Lo pienso desde la neurociencia, seguramente habrá más expertos y expertas del otro lado que quizás puedan explayarlo mejor, pero reconocer que a veces el propio cerebro uno hace auto boicot porque siempre reaccionamos de la misma manera, entonces bueno, reflexionar de que hay algo que desencadena y estamos todo el tiempo viviendo en alerta, ¿no? Con esta Mm. ansiedad y reacciono. Con respecto a esto, yo obviamente saqué una carta y salió una cartita de Osho también del Tarot Zen que se llama Amistad. Mm. Acá en la cartita de amistad hay 2 árboles hermosos, frondosos, uno al lado del otro. Mm. Y sus ramas se entrelazan, seguramente sus raíces también, no las vemos, pero podemos inferir que, dada la distancia que tienen, hay conexión subterránea, digamos, ¿no? Que yo lo vengo a pensar como una conexión más esotérica, si se quiere, como una conexión integral de lo que decíamos en otro momento, ¿no? Este hilo rojo que nos atrae, que nos pone uno al lado del otro de alguna manera para vivir la vida. Y la amistad es un vínculo en el cual uno construye o ve o refleja o entiende o acepta límites, ¿no? Donde hay mucho reconocimiento y creo yo que es uno de los vínculos más puros que uno puede construir, porque no está ligado por la sangre, ni por la obligación del matrimonio, ni por la obligación del dinero por lo laboral. Es como uno elige o no elige. Y si hay crecimiento ahí, se queda, y si no hay crecimiento, pues se va, ¿no? Y de eso habla esta carta. Osho dice, primero medita, ¿no? Sé dichoso. Luego el amor sucederá por sí mismo. Entonces, estar con otros es hermoso y estar solo también es hermoso. Por consiguiente, también es simple. No dependes de otros y no haces que los otros dependan de ti. Entonces, siempre existe hermandad. Y habla de hermandad en el sentido de tú haces tu camino, ¿no? Como la oración gestáltica de Fritz Perls que dice, tú haces lo tuyo y yo hago lo mío, ¿no? Y si por casualidad nuestras ramas se cruzan y hacen un paisaje frondoso y hermoso, buenísimo. Y si no sucede, pues también, ¿no? Y honro eso que sucedió, porque todo eso trae aprendizaje y trae un darse cuenta de cosas muy, muy personales y muy intrínsecas que no hubieran sido si no hubiera sido por ese vínculo, ¿no? Entonces dice vínculo, y volvemos a esta idea que hablamos allá en el capítulo 1, que es el vínculo, yo pongo cosas mías en juego, pero vuelve esa energía a mí, por ahí transformada de otra manera, ¿no? No me quedo en el otro, porque eso genera dependencia. Y ahí uno pierde el límite. Ahí borroneo el límite. No entiendo cuál es mi necesidad, cuál es mi deseo, cuál es el del otro, cuál es el mío. Si el deseo del otro está puesto en mí y eso tiene, o sea, ¿no? Como, ¿dónde dejo ese límite? Y me gusta también pensar un poco la idea del límite con esto del territorio, ¿no? Vos tenés tu casa, ponele que compraste tu casa o tu terreno,
y tenés un vecino que te cae súper bien, pero un día te das cuenta que tomó un poquito de tu terreno y puso, ¿no? la cerca un poquito más cerca de tu lado. Y no, y te charla y vos te cae bien que no le decís nada, porque, bueno, un poquito de tu terreno, qué sé yo, vos te construís la casa un poquito más lejos y tal. ¿No? Pero el día siguiente un poquito más y con otra excusa, ¿no? Y te charla y vos no le decís nada, aunque te preocupa un poco porque ya empieza a crecer eso dentro tuyo. Decís, pero ese terreno lo compré yo, ¿no? Pero bueno, me cae bien y siempre me da una mano y me da azúcar cuando necesito, ¿no? Y viene y me charla y me dice cosas, qué sé yo, ¿no? Me convence. Así hasta que de repente te quedas sin casa y vos cuando quisiste tomar posesión de ello, ya era muy tarde, porque ya todo lo que era tuyo dejó de serlo. Entonces, lo importante de estar al día con uno mismo y con la incomodidad que generan ciertas situaciones va a hacer que reconozcamos los límites mucho antes que sea tarde. Y nada, una cosita nada más que me parece que salga como esta carta. Yo había escrito algo de eso también, pensando en este capítulo sobre la amistad, en esto de, bueno, qué importante es la amistad como refugio también, como reflejo, y porque muchas veces, como recién pasó que estábamos hablando, son los amigos y las amigas las que nos recuerdan cuál es nuestro límite, Totalmente. ¿no? Las que nos dicen, pero pará, vos la otra vez me dijiste que esto no lo ibas a tolerar, ¿por qué lo estás tolerando? Así que, bueno, nada, nos quedamos como con esa energía hermosa de esa carta que nos invita a seguir conectados. Sí, me interesa también lo que hacemos eventualmente de volverte a hacer la pregunta de cuál es tu límite, que nos los preguntamos a veces para uno, pero está bueno, que es lo que sucedió, de hacer la pregunta en distintos espacios, ¿por qué no? Con la familia, con alguien más grande, con alguien más chico, en el trabajo, sea con una compañera de trabajo, con alguien que te cruzas por esas cuestiones de la vida y querés abrir la conversación, no quedarse uno con la pregunta en introspección de cuál es mi límite, de plantearlo, hablarlo, a ver qué surge. Siempre. En base a eso, nos comentan en nuestras redes, la pregunta no ofende, y los dejamos con un audio que surgió en base a ese contexto. Algo espontáneo. Sí, algo espontáneo. Está autorizado esto. Les pregunté a los participantes de esta conversación porque en mi casa, mi sobrino de 16 y mi hija de 9 conversaban sobre amistades. Y yo grabé un pedacito sin que ellos supieran. Y bueno, acá está un poquito de una reflexión. Nos despedimos con esto. Y los límites son amor, tipo en sentido así. Por ejemplo, en familia. Mamá te dice a vos o a Alfo, no te subas tan alto en la tela porque te puede lastimar, eso es un límite. ¿Pero por qué? Por cariño, o por ejemplo, qué sé yo. Si vos te pones a vos un límite de tipo, che, con esta persona hasta acá, eso es un límite con vos misma. Eso no es por esa persona, esto es por vos. La pregunta no ofende jamás. Es un viaje que no tiene final. Rodilla en alto siempre al azar. La curiosidad nos hará volar. Hay carcajadas mezcladas con calma. Interrogantes que sanan el alma. En cada frase gemí caminos. Lo que dicen no tiene destino.